Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos al primer programa de Diálogo en Panamericana este año 2024. Nuestro reconocimiento a la familia boliviana y nuestra esperanza de que este año sea mejor para todos y cada uno de los bolivianos y de las bolivianas. En el programa, en este espacio, vamos a considerar distintos temas de la agenda de noticias en función y el estilo de Diálogo en Panamericana. El primer punto de la agenda de diálogo tiene que ver con el mapa político. Esto tras la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional en torno a la reelección indefinida y al hecho de que esta figura no es un derecho humano. Existen elementos, variables que han venido nutriendo el escenario político, como por ejemplo la posibilidad de que el presidente Luis Arce Catacora pueda repostular. Así ha surgido la información en los pasados días. También la situación actual de Luis Fernando Camacho como gobernador electo de Santa Cruz. Hubo problemas también por decisión que ha surgido de parte del Tribunal Constitucional. De igual forma, lo que está ocurriendo con la oposición, para mencionar algunos ejemplos en este escenario político. Este es el primer punto del programa. El segundo tiene que ver con la situación del sistema judicial. Esto ante la vigencia de la prórroga de funciones que se ha establecido desde inicios de este año 2024. Hay cuestionamientos, hay críticas por la forma en cómo se han asumido las decisiones en este tema. Y finalmente, el tercer punto tiene que ver con el escenario legislativo, las perspectivas de aplicación real de su tuición constitucional. Hay criterios acerca de que poco a poco también en el legislativo se están presentando problemas, están perdiendo facultades, pues por ejemplo ya no puede fiscalizar, no puede realizar interpelaciones, y a propósito del último caso de la ley del presupuesto 2024, también se le estaría restando la posibilidad de hacer leyes. Bueno, son aspectos y elementos que se han venido mencionando hasta el momento. Estos son los 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Nuestros invitados especiales, y ellos han participado activamente de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al jefe del movimiento AIRA. Después de algún tiempo retorna al programa. Él es don Fernando Untoja. También le damos la bienvenida al coordinador de Sol.bo, don José Luis Bedregal, y finalmente al presidente de la Comisión de Constitución, el diputado de la bancada del Movimiento al Socialismo, Juan José Jauregui. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente a don Fernando Untoja para hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el escenario político con actores que ya hemos mencionado, el presidente Luis Arce, Evo Morales, también don Luis Fernando Camacho? Adelante, bienvenido.
Gracias, don José Luis, y gracias a los panelistas de Panamericana y a toda la audiencia de Panamericana. Para el primer punto, la decisión que ha tomado TCP a muchos ha alegrado y a muchos no les ha gustado, pero desde mi lectura absolutamente política, no es nada más que un gran juego. ¿Un gran juego entre quién? Entre Arce y Evo Morales. Han concertado y han jugado, han hecho jugar al TCP para que muestre de que la reelección consecutiva, la tercera, no es derecho humano. ¿De acuerdo? Eso ha hecho TCP. Luego, han aprovechado al mismo tiempo de sustituir a Camacho, y exigir a Aguilera a tomar la gobernación de Santa Cruz. Está combinado las dos cosas. El acuerdo interno entre Morales y Arce es bastante claro para los que olfateamos la política. Solo los ingenuos pueden decir que Evo Morales está fuera de la contienda electoral. El único que ha delatado realmente es Carlos Romero. Ha dicho no, y Evo está en carrera. No podrá ser electo dos veces, o una tercera vez, sino dos veces puede. Hace tiempo que Evo Morales ya no está como presidente. Es un ciudadano más, ¿cierto? Pero actor importante del gobierno de Arce y del MAS. ¿Por qué han hecho esto? Eso es lo que nos interesa. Han hecho esto la gente del MAS, en una urdida interna han hecho, porque cada vez se van desinflando como actores. 14 años de fracaso y de corrupción y de violencia. Los 2-3 años que está ahí Arce, un fracaso total a nivel económico. Lo que reina es propaganda, amenaza, y no pueden como reactivar o tomar fuerza en escenario, y eso hace de que comiencen a jugar y utilicen instituciones, en este caso el Poder Judicial. Han usado muy bien. En ese escenario así, de debilitamiento, de descomposición orgánica del MAS, no porque ellos quieren, sino así se ha planteado las cosas por las prácticas que han hecho hasta ahora. En ese escenario, Arce solo tiene el aparato del poder para ser candidato. No es líder, no tiene nada de líder. Es líder de la burocracia de los 500.000 trabajadores en la función pública. Y por eso es que Arce se disfraza, en cada momento se disfraza de indígena, originario y campesino. Por eso se disfraza. Evo Morales, con lo que ha pasado del desconocimiento del referéndum 21F y el fraude demostrado, es un personaje mal visto. Entonces, ¿qué va a hacer? No le queda más que hacer escándalo de lo que sea. Y hace escándalo todos los días. Y entre los que han o se han prestado a la división del trabajo entre los masistas, existe como ese diputado de Santa Cruz, que creo que es Cuellar, que denuncia permanentemente las barbaridades que ha hecho de Morales y dice que va a mostrar documentos y va a enjuiciar, y nunca enjuicia, y nunca presenta siquiera un memorial. Y existen otros, creo que es el Arce del lado de Evo Morales, que no deja de lanzar arengas acusatorias de corrupción, tocando familiares, tocando a sus amantes o a sus esposas,
de disfrutar del poder y no pasa nada. Y el propio Evo Morales dice, señores, me han dicho de que están protegiendo el narcotráfico en el Chapare y el gobierno de Castillo está haciendo eso. Y el gobierno de Castillo no le atrapa tampoco, ni para una declaración. Grita Evo Morales de que me están por matar, hay plan negro por aquí, por allá, y quieren asesinarme, quieren enseñarme a la CIA, quieren enseñarme a Estados Unidos. ¿Eso qué es? Hace parte de todo ese acuerdo que han pactado para estar en el poder y para conservarse en el poder. Entonces, la decisión del TCP es, señores, eliminamos adversarios. Eliminamos adversarios. El adversario más próximo, ¿quién es? Es Camacho. Lo sacamos a Camacho, entonces vamos los dos de candidato. Tú, Evo Morales, con el MAS, yo Arce, me fletaré un partido a Félix Pazzi o cualquier otro, entonces seremos dos candidatos y los dos vamos a pelear y tú vas a ser primero, yo voy a ser segundo y tenemos el poder socialista en Bolivia e instaurar la dictadura total. Ese es el acuerdo. No hay otra cosa. La cuestión de la Constitución y la decisión del TCP no dice pues se inhabilita incluso en las elecciones, participaciones discontinuas. No dicen. No hay ningún lado. Solo es la cuestión que no es derecho humano las elecciones. Pero no dice pues, tampoco es derecho humano si quiere elegirse que participar después de un tiempo determinado. En este momento Evo Morales está listo para competir en las elecciones. Pero los abogados han dado 1000 interpretaciones, pero han mareado la población y han hecho alegrar a algunos adversarios de Evo Morales, pero en el fondo no. Lo que han hecho es posicionar dos fichas importantes en el MAS, a Evo Morales y Arce. Arce como el legalista que está buscando de que el TCP resuelva los problemas. Pero va destinado, yo decía, a Camacho. Camacho, un potencial adversario político. Pero ahí está, creo que es el punto 2, creo que es ese. Sí. Pero sin embargo diré lo siguiente. Camacho es un potencial adversario político y es un peligro para el MAS. Por eso lo han encerrado. Sin juicio, sin nada, lo han encerrado y sigue ahí. Y va a seguir ahí mucho tiempo. Además, TCP sustituye a Camacho. Una vez hecho la sustitución, el hombre se va a poder ahí adentro. ¿Quién le va a defender? A perder los derechos políticos. Eso solamente se hace en Cuba. No se ha hecho ni en las dictaduras militares. En las dictaduras militares no había la pérdida de derecho político para el ciudadano. Apenas le soltaban de Chenchocoro, hacía actividad política, era diputado, era senador. Entonces acá no hay que entrar en ese engaño que prepara el MAS para hacer aceptar de que con TCP hemos resuelto el problema que la elección no es derecho humano. Ese punto es al que seduce a la gente. 2 veces, 3 veces, ya no se puede electo 3 veces. Pero si no está en ejercicio de poder y está buen tiempo fuera del poder, 4 años, 5 años, toda una gestión, cualquier ciudadano puede presentarse y ser candidato. Cualquiera. La ley, ¿en qué lugar? El artículo 168 no prohíbe, solamente 2 veces consecutivos. Y donde dice que tampoco pueden entrar después de 10 años o de 15 años otra vez a ser candidatos. No dice en ningún lado. Entonces, aquí hay que alertar a la gente que se alegra de eso, porque existe un plan siniestro para apropiarse del poder de manera absoluta e instaurar la dictadura cubana en Bolivia. Ya estamos en este momento. No existen medios de comunicación donde el individuo, el ciudadano, puede quejarse. ¿A la prensa? No. ¿A los fiscales? No. ¿A los jueces? No.
Al Tribunal Supremo no, porque es todo del gobierno. ¿A quién me voy a quejar? A nadie. Y cuando digo ciudadano, quiero decir la relación que tiene el individuo con el Estado, ya sea como empresario, como profesional, como político. Entonces han allanado el espacio con 2 candidatos y solamente los 2. Ahí son fichas fuertes, según el más el poder del Estado, ¿cierto? Ahí no pesa nada, Carlos Mesa. No pesa nada, absolutamente nada. Además, con la trayectoria de haber sido cómplice con la cuestión del mar, de haber dado amnistía a Evo Morales en 2003, etcétera, etcétera, es cómplice. ¿Quién? ¿Tuto? No. Son hombres que ya no piensan en absoluto la política. Son hombres que porque muestran su cara o han hecho alguna fama creen que les estima la población. No es así. Entonces, dicho con esto, yo hago política y siempre propongo algo. El estatismo ha hecho una gran canasta de líderes políticos para seguir practicando el estatismo y sacando más impuestos a la gente y despilfarrando durante casi 20 años los recursos que la población en tanto que ciudadano da al Estado. Para eso necesitamos cambiar de mentalidad primero política, de doctrina política, de un modelo económico, y hay que plantear lo siguiente. Hay que acabar con el estatismo. Eso ya es una especie de vicio. Acabar con el estatismo implica, ¿qué cosa? Implica de que no haya más reelección de presidente, vicepresidente, senador, diputado, gobernador, alcalde. Ninguno debe ser reelecto. Todos deben ser nuevos los candidatos. Porque en la corrupción está, o en la reelección está la corrupción, está el nepotismo. Y hemos visto todos estos 18 años. Entre familias manejan. Actualmente, entre familias del Poder Ejecutivo y el Comité Cívico se maneja. En el Comité Cívico de Santa Cruz existe alguien que es familiar, que alguien está en el poder actualmente, en la esfera del Poder Ejecutivo. Entonces hay que plantear, la población tiene que entender que tenemos que hacer tarde o temprano del estatismo, porque es la peor enfermedad, es el cáncer. Pagamos impuestos de todo y no nos beneficiamos de nada. No es como Silva, que alguna vez el viceministro dice, ha faltado autos nuevos, todo han comprado, dice, porque hay plata en Bolivia. Pero claro, todos los maciços han comprado sus autos nuevos. No es que la población haya comprado. Él habrá comprado 3, el señor Jauregui habrá comprado 2, seguramente 0 kilómetros. ¿Y dónde? ¿Cómo se puede hablar así? ¿Defiende al consumidor o defiende al corrupto el señor Silva como ministro de Defensa del Consumidor? Muy bien, muchas gracias, don Fernando Untoja. ¿Qué dice usted, don José Luis Rodrigal, en este primer punto del programa, haciendo referencia al mapa político, al escenario político que se está presentando actualmente con los actores que también los ha mencionado don Fernando Untoja? Adelante. Bueno, José Luis, en primer lugar, muchas gracias y un saludo a la familia panamericana, a todas las familias bolivianas y no bolivianas que siguen el programa dentro y fuera del país, y por supuesto un gran saludo al diputado Jauregui y a Fernando Untoja. Bueno, a ver, respecto al mapa político, creo que hay que comenzar señalando que hay un nuevo gran actor en el mapa político boliviano. Un actor que estaba un poquito entre las sombras, que estaba encapuchado, que no se lo veía con claridad, pero que peló capucha, como dicen en Oriente. Y ese nuevo gran actor político es el actualmente ilegal Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional se ha convertido en el operador político más importante del partido en función de gobierno desde hace varios años atrás,
porque de esto no se puede quejar el señor Morales, porque él es el inventor de este descalabro institucional, él y su acompañante, quien fuera su vicepresidente, y no lo digo por decir, sino que Fernando o Juan José lo deben saber muy bien. Están esas tesis reflejadas en los libros escritos por el ex vicepresidente, que planteó con absoluta contundencia la necesidad de destruir las instituciones bolivianas. Había que destruir el sistema de instituciones bolivianas, pero también había que destruir el sistema de creencias, es decir, el sistema de valores. Y desde que Evo Morales asumió la presidencia con García Linera, se han dedicado de manera sistemática, poniendo absolutamente todos sus esfuerzos a ello, a destruir las instituciones que sustentan un Estado, que sustentan una república. Más allá de que ahora queramos ponerle a Bolivia el nombre de Estado plurinacional, sigue siendo un Estado republicano por razones básicas, pues, porque constitucionalmente se sustenta en la división de poderes, lo que genera un equilibrio y un control cruzado entre los poderes, la independencia de poderes que establece nuestra Constitución y que estableció también la antigua Constitución, es la base fundamental de un Estado republicano. Por eso cuando dicen ya no hay la República de Bolivia, no han leído ni un periódico, discúlpenme, ¿no? Y el otro sustento de la República es pues que todo ciudadano es igual ante la ley. Y la Constitución boliviana, la actual y las pasadas, también sostienen este elemento fundamental de las características que hacen a un Estado republicano. Pero claro, lo que se pusieron como objetivo inicial el grupo La Comuna, García Linera, y ahí beneficiándose de todo ello Evo Morales y su entorno cocalero, fue pues destruir las instituciones. Y hoy, y este tema lo vengo machacando desde hace años, hoy creo que ya nadie, ni masistas ni no masistas, opositores y oficialistas, nadie puede negar que han logrado ese objetivo. Han destruido todas las instituciones del Estado, desde la cabeza del Estado, que es el gobierno, es decir, el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, el tribunal constitucional, el órgano electoral, hasta las más básicas, el Instituto Nacional de Estadística, la Contraloría General de la República, tan importante. Es decir, han dado fin con todo, hasta con correos han dado fin. Pero no porque son destructores por naturaleza, no, sino porque ese objetivo que planteó García Linera de destruir las instituciones tenía un fin, y es controlar todo el poder. Controlar el poder, como ocurre en cualquier estado totalitario o como suele ocurrir en las peores de las dictaduras, donde los dictadores, a la usanza de las monarquías, por eso creo que el MAS es el partido más colonial que ha tenido la historia de Bolivia, Fernando, porque replica un estado construido a la imagen y semejanza de los monarcas de los siglos pasados. ¿Por qué digo esto? Porque el monarca o los dictadores de la época contemporánea son los ejecutivos de un gobierno, son los que elaboran las leyes, son los que administran la justicia. Esa es la característica de la monarquía. Y la civilización, en protesta por esa concentración de poder que lo que llevaba es al abuso, ¿no?, construyó esta figura que es el republicanismo, que es el Estado republicano. Lastimosamente, con el devenir del tiempo y el surgimiento de las dictaduras modernas, nuevamente algunos grupos políticos han encontrado la manera de tener el poder concentrado como tenían antes los monarcas. Y hoy, para sorpresa de muchos, encontramos a finales del siglo pasado y a principios de este, una nueva corriente totalitaria con ese mismo objetivo, el mal llamado socialismo del siglo XXI,
que debía llamarse capitalismo de Estado del siglo XXI, o populismo del siglo XXI, porque de socialista, si somos rigurosos en la palabra, no tiene absolutamente nada, porque estamos hablando de regímenes capitalistas, como el boliviano actual, de Estado. Y destruyen las instituciones con la finalidad de mantenerse en el poder y disfrutar de los privilegios del poder, a través de la corrupción, a través de la prebenda, a través del clientelismo. Pero para lograr esto y lograr lo que bien ha descrito Fernando, necesitan pues un operador. Y sus operadores políticos en el Parlamento no les son suficientes. Primero, porque no tienen posiblemente la capacidad necesaria, y segundo, porque tienen que todavía guardar algunas formas. Entonces, ¿a quién comienza a recurrir el gobierno de Evo Morales, el régimen de Morales? Comienzan pues a controlar el Poder Judicial. Controlan el Poder Judicial, recordarán quienes están vinculados a la política y a los medios de comunicación, que los gobiernos de Morales, y este también, siempre han tenido un gabinete judicial, conformado por determinados ministros, pero que no estaban encargados, José Luis, de mirar ni de trabajar para una reforma de la justicia que tanto reclama y reclamaba y va a seguir reclamando el pueblo boliviano. No, ese gabinete judicial, debe saber muy bien Juan José, estaba encargado de manipular la justicia, de controlar a los jueces, de someter al Ministerio Público. De eso se encargaba ese gabinete judicial. Y ahora Morales, digo, no se puede quejar porque este es un engendro de su creación. Es nada más que la continuidad de esa visión que tiene la cúpula del masismo, de la cual es parte el presidente Arce, el señor Lima, que además ha estado pues en las cúpulas del Poder Judicial, es en gran parte responsable de toda esta crisis del Poder Judicial, y por supuesto el presidente Arce, que ha sido nada más y nada menos que el ministro de Economía de los gobiernos de Morales. Con esta visión de destruir las instituciones, están destruyendo el Banco Central, se están destruyendo todo a su paso. Entonces, ahora en esta etapa, como pierden los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional por la pugna interna, una pugna salvaje, una pugna por dinero, una pugna por poder, que tiene el movimiento socialismo en sus fracciones, se ven obligados a sacar a uno de sus principales operadores políticos en este ajedrez de la política. Nada más y nada menos al Tribunal Constitucional Plurinacional, que sin vergüenza alguna, ante la necesidad de quienes los manejan por detrás, se prorrogan, y prorrogan nada más y nada menos que a los responsables de la peor crisis que ha tenido el Poder Judicial en casi 200 años de vida que tiene nuestra querida Bolivia. Porque estos, José Luis y amigos de Panamericana, estos señores, estos juristas, estos abogados que han pasado por estos cargos de magistrados desde la última elección, son en gran medida responsables del descalabro al que ha llegado la justicia, que ya venía mal, hay que reconocerlo, pero que estos señores, Tribunal Constitucional y los otros altos estrados, no son los responsables de que la justicia en Bolivia no exista para los bolivianos. Y es por eso que hay surge este nuevo actor político, cuyas tareas hoy en día son: 1, garantizar que los títeres que están a la cabeza del Poder Judicial continúen para servir a los intereses del partido en función de gobierno. Primera tarea, la están cumpliendo a plenitud. Segunda tarea, perseguir y garantizar, y ya lo señaló Fernando, que los potenciales rivales políticos del MAS o estén presos o estén perseguidos
y tengan que salir del país para tener el terreno libre. Y la tercera tarea, por supuesto, va a ser hacerse cargo de todas las labores del Estado. Porque este nuevo actor político ya le ha usurpado sus funciones al legislativo. No sé qué dirá Juan José al respecto. Lo he escuchado aplaudiendo en los medios de comunicación que el Tribunal Constitucional ahora legisle. Pero, Juan José, usted es el presidente de la Comisión de Constitución. Usted debería ser el primero en defender al órgano legislativo, al primer poder del Estado, y usted le está cediendo sus atribuciones constitucionales a quien no las tiene, que es el Tribunal Constitucional. Se han ido de vacaciones contentos, felices y contentos de que les han quitado sus atribuciones constitucionales. Ojo, eso está reñido con la Constitución. Pero además el Tribunal Constitucional, y voy terminando con esto, ha comenzado a arrogarse también tareas de los vocales electorales, definiendo quién puede y quién no puede ser candidato. Es decir, este nuevo actor político en el mapa político boliviano ahora es árbitro, son magistrados, son legisladores, son vocales electorales, son operadores políticos, José Luis, de la peor calaña. Son abogados, juristas, que le están haciendo un daño irreparable a la democracia boliviana y a la sociedad en su conjunto. Y eso hay que denunciarlo. Yo lo denuncio abiertamente en este momento, y en la siguiente ronda también pues le haremos un llamado a la oposición parlamentaria a que asuma las cosas en la medida de los hechos que se están dando. Este nuevo actor político es el Tribunal Constitucional Plurinacional y está dependiendo y está siendo manejado por el movimiento al socialismo. Muchas gracias, don José Luis Pedregal. ¿Qué dice el diputado Juan José Jáuregui en este primer punto del programa, haciendo referencia también a lo que ya han mencionado los otros invitados y algunos casos que en el escenario político se han ido dilucidando, esa posibilidad de candidatura del presidente Luis Arce, lo que está ocurriendo con Luis Fernando Camacho, también a través de una decisión del TCP. ¿Qué dice? Adelante, diputado Jáuregui. Muchas gracias. En realidad, nuevamente agradecido por la oportunidad, José Luis, y por supuesto, hacer llegar un saludo a los copanelistas y también un saludo a los bolivianos y a las bolivianas en esta gestión 2024, que esperemos que pueda traer paz y tranquilidad fundamentalmente a nuestro Estado boliviano. Más allá de el entusiasmo con el cual se han referido los dos amigos que me han antecedido, creo que no hemos atendido en realidad cuál es el primer punto. El primer punto habla del mapa político tras la decisión del TCP en torno a la reelección indefinida, y que esta figura no es un derecho humano. Y hemos hablado y hemos hecho añoranza y hemos hecho una referencia de varios elementos que probablemente no están enriqueciendo esta discusión. Pero también, antes de iniciar una explicación con relación a la naturaleza jurídica de una sentencia constitucional, a los alcances de una opinión consultiva, a entender cuál es la organización de un Estado de Derecho en virtud del cumplimiento del artículo 12, y también antes de explicar con relación al tema de ese evento de la renovación de altas autoridades que a la fecha no tiene éxito, veo con preocupación que estamos teniendo una fragilidad en poder asumir la narrativa discursiva que permanentemente hemos escuchado a través de este mismo medio de comunicación por parte de los copanelistas. Desde el 2017, oportunidad en la cual en el mes de noviembre 28 se puso a conocimiento del pueblo boliviano
y los contenidos de la sentencia constitucional 084 con relación a la interpretación que se daba al artículo 168 de la Constitución Política del Estado con relación a la posibilidad de la reelección de manera continua por una sola vez. Hemos visto permanentemente y hemos escuchado permanentemente observaciones con relación a esa arbitrariedad que se ha cometido en aquella oportunidad. Hemos visto también que ha habido intermediación de parte de algunos actores políticos nacionales para que se pueda interponer por parte del gobierno de Colombia una consulta sobre la aplicación del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Y resulta que cuando el 7 de junio de la gestión 2021 se emite una opinión consultiva, la opinión consultiva 028, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la aplicación de ese artículo 23 que fue interpretado en aquella oportunidad por ese Tribunal Constitucional que viabilizó la posibilidad de que Evo Morales se presente nuevamente en la gestión 2019 para una reelección. Ahora resulta que todos aquellos críticos son personas que están observando la labor que se ha desarrollado. Y más allá de hablar de la prórroga de funciones que se ha emitido a través de la Declaración Constitucional 049, debemos también hacer énfasis en que la decisión que se ha tomado con relación a la sentencia constitucional 1010/2023, en donde en uno de sus elementos del fundamento del fallo de la ratio decidendi señala y hace una interpretación, hace una contrastación con la convencionalidad que emerge de esa opinión consultiva que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y modula los alcances de la sentencia 084 que tanto han criticado y ha merecido movilizaciones e incluso en algún momento han usado incluso como sigla partidaria de 21F. Ahora, el Tribunal Constitucional, y no soy abogado del Tribunal Constitucional, pero simplemente por honestidad intelectual tengo que hacer énfasis en que en el periodo de funciones hasta el 31 de diciembre, el 29 de diciembre ha emitido estas decisiones. El otro escenario, con relación a la prórroga, en el siguiente punto vamos a seguramente explicar también. Ahora, ¿qué es lo interesante que debe conocer el pueblo boliviano? Como parte boliviana, y hay algo que tengo que hacer énfasis, por ejemplo, Untoja decía, en ninguna parte de la Constitución Política del Estado prohíbe. Evidentemente, la redacción del artículo 168, con relación a la presidencia, habla de, y vamos a dar lectura, y también hay que dar lectura al 156 también de la Constitución Política del Estado, y para ser más responsable, nos hemos traído nuestra Constitución, dice, el tiempo de mandato de las y los, este es el 156, de los y los asambleístas es de 5 años, pudiendo ser reelectos y reelectos por una sola vez de manera continua. La misma redacción se tiene en el 168, cuando señala el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y puede ser reelecto por una sola vez de manera continua. Se ha usado esta redacción, o se pretende usar esta redacción para pretender inducir a creer que de manera continua sí se puede, pero de manera discontinua podría habilitarse una tercera elección. Y esta interpretación también ha sido usada en los elementos que integran la sentencia 084, que ha sido tan observada por toda la clase política, más que todo opositora. Siendo que ahora tenemos una interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nosotros como Estado boliviano somos signatarios del Pacto de San José de Costa Rica a partir de la promulgación de una ley en el año de 1994, nos sometemos a la jurisdicción y a la competencia de esta Corte Interamericana. Y por los alcances que tiene el artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado, no todo lo que aquí ves en tus 411 artículos simplemente es lo que se tiene que aplicar en materia de derechos humanos.
porque también el artículo 256 de la Constitución Política del Estado señala que en tema de derechos humanos se aplica todo lo que emerge de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica. Y es en mérito a esto que las decisiones que emanaron en función de la opinión consultiva 028, que regula el artículo 23 que fue usado para que emerja la sentencia 084 del 2017 de la reelección, es de cumplimiento obligatorio. No necesitas que la sentencia 1010, que dice usted que no expresamente señala que se le impide a Evo Morales con nombre y apellido que pueda no se postular, eso no es así. En la aplicación jurídico-constitucional, la ratio decidendi, el fundamento del fallo, también es de cumplimiento obligatorio. Y todo ese análisis que tiene como respaldo la opinión consultiva 028, que lo estamos repitiendo mucho el día de hoy, tiene el carácter obligatorio, vinculante. Es decir, las futuras decisiones de las autoridades, se llámese Tribunal Supremo Electoral o llámese tribunales de menor jerarquía, tienen que necesariamente que incorporar el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está contenida en esa opinión consultiva. Ahora, esa pretensión de querer hacernos creer de que de manera discontinua, cuantas veces quiera usted puede ser candidato, ya ha sido modulado, ya ha sido interpretado y señala que expresamente la opinión consultiva en su punto 38 señala que no es un derecho humano la reelección. En consecuencia, el límite para el desempeño de las funciones en la administración de la cosa pública son 10 años. Y esto no simplemente alcanza a el candidato a presidente o al candidato a vicepresidente, sino también alcanza a los candidatos o a las autoridades que son diputados o son senadores. 10 años y acaba el cuento. Para gobernadores, lo propio. Para concejales, lo propio. Para alcaldes y alcaldesas, es lo propio. Es por eso que le he dado lectura al 156, que es parte del análisis de la opinión consultiva, y al 168 con relación a el tiempo de mandato y a la cantidad de tiempo o oportunidades en que uno pueda reelegirse, parte del análisis de la opinión consultiva. Consecuencia, no se puede interpretar que esta es una artimaña política, porque en realidad ha sido una exigencia del pueblo boliviano, y nosotros como Estado, al ser firmantes del Pacto San José de Costa Rica, haberlo ratificado en el año de 1994, usted debería de haberlo conocido. Usted ha sido diputado del 97 al 2002, y estaba tan fresca esa norma que se aprobó que obliga al Estado boliviano a que tengamos que cumplir. De lo contrario, obviamente podría existir incluso algún tipo de sanciones. ¿Tengo un tiempo? Ahora, permanentemente se está pretendiendo involucrar que todos los acontecimientos de la administración de justicia o las decisiones que se han ido tomando o se han ido conociendo por parte del Tribunal Constitucional, con el caso Camacho, por ejemplo, son temas emergentes o inducidos o instrumentalizados por parte del gobierno. Señores, el caso Camacho no es un tema que emerge de voluntad o instrucción del legislativo o de algún ministerio del gabinete de Luis Arce Catacora. Si nos remitámonos, o sea, seamos más responsables. El 286 de la Constitución Política del Estado, parágrafo primero, ¿qué es lo que señala con relación a la suplencia temporal? Y esta no es una constitución que la hemos hecho cuando Lucho ha entrado de presidente, o es que hemos inducido al pueblo a que se confunda. Esta es una constitución que ustedes saben que ha sido sujeta a una consulta del pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano ha aprobado este contenido. La suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo corresponderá a un miembro del Consejo, en el caso de gobiernos municipales, o asamblea, de acuerdo al estatuto autonómico, o carta orgánica según corresponda. En este caso, el 286, parágrafo primero, refrenda
la exigencia que ha hecho el vicegobernador, o bueno, son asambleístas departamentales de la bancada del Movimiento al Socialismo, que han exigido y han activado un recurso constitucional que se llama acción de cumplimiento. Y una acción de cumplimiento, por su naturaleza jurídica, no avanza más allá de lo que la norma ya ha preestablecido. Si la norma te dice la suplencia temporal, porque Camacho sigue siendo gobernador, no ha perdido su mandato, pero ante ese impedimento tiene que asumir un gobernador de manera temporal. También el artículo 25 del mismo Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, en su parágrafo primero, reconoce que ante una ausencia temporal, la condición de Camacho en este momento, porque aún no hay la condición jurídica de cosa juzgada que le impida a ejercer sus derechos políticos, señala que debe asumir la responsabilidad del vicegobernador. Entonces, tienes dos normas que han activado los asambleístas de la bancada del MAS del departamento de Santa Cruz y que han solicitado la acción de cumplimiento. Esta acción de cumplimiento incluso se ha demorado en su resolución y lo único que se ha hecho es solicitar que se cumpla. Ahora, ¿cuál es el tiempo de cumplimiento? En este momento tenemos en la asamblea departamental el presidente que no, o que está reticente a cumplir la decisión de este tribunal. El incumplimiento de una decisión del Tribunal Constitucional en virtud de la aplicación del 203 es obligatoria. El no cumplir genera responsabilidades penales. Revise, si no usted, el 254, la ley 254 procesal constitucional, el artículo 18, 17, 18 y 19, las consecuencias penales. Si es que no atienden esta decisión y no se da por cumplida, podría la autoridad que emitió la determinación solicitar o remitir antecedentes al Ministerio Público para que esas autoridades que están reticentes al cumplimiento de esa decisión tengan que ser puestas a disposición del Ministerio Público y ser investigados por un delito penal, incumplimiento a resoluciones constitucionales. Con ese escenario jurídico que le acabo de explicar y el tiempo nos está faltando, claramente usted va a apreciar que a escasos 2 años del proceso de renovación de responsabilidades nacionales hay un escenario nuevo donde no es posible que Evo vuelva a postular, donde el señor Camacho probablemente, si es que no tiene una sentencia ejecutoriada, podría ser candidato. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui. Hemos tenido bastante tolerancia en cuanto al tiempo para nuestros invitados especiales este fin de semana en esta primera ronda. Vamos a hacer una segunda para abordar el mismo tema, porque existen seguramente algunas puntualizaciones, algunos apuntes, pero brevemente, por favor, a nuestros invitados. Brevemente. Don Fernando Untoja, adelante. ¿Cómo habla de narrativa, Jáuregui? Es una narrativa jurídica. ¿Y por qué no cumplieron cuando volvieron a reelegir a Evo Morales por la tercera vez consecutiva? ¿Por qué no dijeron? Usted habla de organización del Estado. Yo debo decir, la organización del Estado ahorita es de un Estado fallido. Nadie cumple nada. Cada quien interpreta las cosas a su gusto. Primero, no han respetado 21 años. ¿Qué es eso? Es un golpe de Estado. No respetar el voto popular. Y todavía permitirle que sea todavía candidato Evo Morales. Segundo, no han podido hacer la lista de los candidatos para reemplazar a los magistrados actuales. No han cumplido en la asamblea. ¿Quién es el responsable? ¿Quién encuentra la narrativa? ¿Quién es el responsable? ¿El gobierno? ¿Los asambleístas o los senadores? Entonces acá no es simplemente referirse a artículos. Vea la secuencia lógica del movimiento político. ¿Por qué no han podido elegir a los nuevos magistrados? Simplemente porque no les conviene, porque no querían perder a sus privilegiados, como pasó cuando estaba Linera. Han entrado con 5% de votos y han sido magistrados muchos. Lo único que han hecho es disfrazarse con la huipala y con el poncho. Eso no quería que pasen en esta última fase. Por eso es que han diferido y han dejado sin poder judicial al Estado boliviano. Ahora, el Estado boliviano, por más que me lea usted los artículos, es un Estado con una constitución incoherente, absolutamente incoherente, y le puedo demostrar
en otro debate. Le puedo demostrar. Sus artículos pueden sonar tan bonitos que no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero no es el tema de discusión. Ahora usted dice, hay grupos que se han puesto el 21F como sigla partidaria. Ha sido un éxito de que Evo Morales haya desconocido el voto popular. ¿Usted ha aplaudido eso? Seguramente ha aplaudido porque le interesaba económicamente estar en el poder, como lo han hecho muchos masistas. Entonces acá podemos interpretar 1000 cosas. Sería genial, por ejemplo, que entre masistas interpreten si Evo es candidato, permitido que candidato o no es. Usted dice que no es, porque está con Arce. Y el Tribunal Supremo Electoral, el TCP, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha cambiado de bando un poco, pero ni siquiera ha cambiado de bando, sino cumple una función de actor político, como me ha dicho que Bedregal, un actor político. ¿Y ese actor político qué es? Garantizar la reproducción de la oligarquía izquierdista en el poder. Ahora, me refiero a la cuestión de Bedregal. Bedregal sí cree en el socialismo. Dice, si decimos en términos más coherentes, no es el socialismo que es lo que ve usted es socialismo. Estado, estatismo, corrupción, nepotismo, violación de las leyes, instancias que controlan todos los poderes. Eso es el socialismo. No hay otro socialismo mejor que esto. Esto es el mejor. ¿Y para quién es el mejor? Para los corruptos, para las mafias. Es el mejor socialismo. Evo no se está quejando. Evo está haciendo espectáculo y está haciendo su campaña. Acuérdense, los dos van a ser admitidos como candidatos. ¿Y qué me va a decir ese día Jáuregui? ¿Me va a decir que cambió la ley? ¿Han interpretado mal? Los dos van a ser candidatos. A Camacho quieren sacarlo fuera de la contienda electoral. Y si le sacan, entonces hay que hacer otro frente para enfrentar a la dictadura, al estatismo y al socialismo del siglo XXI. Entonces, no es que a mí me van a convencer con interpretaciones. Conozco esa Constitución, no sé como los abogados, pero a mí no me pueden contar cuentos en el análisis político. Un punto importante que debo tomar de Bedregal. TCP es un actor político. Incluso es un actor político que tiene el poder de prorrogarse sin voto popular. Si es así, podía prorrogarle a Arce también, claro, tiene todo el derecho de prorrogarle. Y van a argumentar artículos por aquí y por allá, y van a decir por el peligro de la sociedad, de crisis políticas, pueden hacer eso. Y es posible que incluso que puedan diferir las elecciones del 25. Entonces, si nosotros damos poder a uno de los polos del Estado, entonces estamos usando uno de los polos, en este caso el Poder Judicial, para fines políticos partidarios, para fines políticos que beneficien a la dictadura de alguien que está llevando al desastre económico, de alguien que ha destruido la industria del gas, de alguien que ha destruido el Banco Unión, una parte, y el otro que todavía va a seguir candidato. Jáuregui, usted sabe del pacto entre ustedes, sabe usted del pacto, conoce muy bien. Hagamos esto, es la única manera de eliminar a sus adversarios. Gracias, don Fernando Untoja. ¿Qué dice usted? Sus puntualizaciones también, don José Luis Bedregal. Bueno, importante aclarar que no creo que el socialismo, si bien ha habido en Europa experiencias interesantes de países socialdemócratas o algunos países socialistas europeos muy vinculados además a la religión, definitivamente lo que tenemos en América Latina en términos rigurosos no son pues gobiernos socialistas ni mucho menos. ¿Y cómo se dice socialismo? Porque justamente has descrito la característica de estos gobiernos, ¿no? Donde su cúpula se hace millonaria a costa de la pobreza del pueblo. Entonces va en absoluta contradicción con la teoría, ¿no? del socialismo. Ahora, yo no veo diferencia entre el MAS y cualquier otro partido conservador. No veo del viejo
esquema de los años 70, 80 y demás. Pero bueno, ese no es el tema de discusión, pero efectivamente, Fernando, no creo en el socialismo a estas alturas de la vida, y además mirando pues lo que ocurrió en el planeta. O sea, el socialismo fracasó desde el socialismo real soviético hasta las experiencias latinoamericanas como Cuba o Nicaragua, pero no sé qué pasará con los masistas que no se enteraron, no ven, no leyeron, no sé, algo hay que hacer para que se enteren que el socialismo fracasó en el mundo. Pero creo que en el fondo lo que hacen evidentemente es enarbolar banderas socialistas para sacar esos beneficios del poder, y no les interesa la pobreza de la gente ni mucho menos. A ver, quiero continuar con el tema y mil disculpas por haber salido de él. Uno, que por supuesto, como bien decía el diputado Jáuregui, desde el 2017, desde ese fallo nefasto de noviembre, el 084, venimos pues en las calles, en los medios, rechazando la reelección indefinida. Eso no está claro, lo reafirmamos, y hoy por hoy no es que rechazamos lo que ha dicho o que la reelección sea un derecho humano a estas... No, lo que pasa, Juan José, es que para nosotros siempre ha estado claro el señalamiento de la Constitución Política del Estado que permite una única reelección. Para nosotros jamás ha hecho falta una sentencia constitucional ni interpretación alguna, que han sido los mecanismos para distorsionar la voluntad constituyente, la voluntad del soberano, y burlarse de la Constitución. Eso es lo que han hecho ustedes. Se han burlado de la Constitución, se han burlado de la constituyente y se han burlado de la voluntad popular. Para eso sacaron ustedes, los masistas, el fallo del 2017. No se pueden lavar las manos ahora de ese fallo. Pero además, para colmo de males, como si eso no fuera suficiente, para nosotros, los que creemos en la democracia, además teníamos un referéndum, el referéndum del 2016, que ratificó con absoluta claridad lo que está señalado en la Constitución, que no hay reelección indefinida. Pero el MAS tampoco, no el MAS, la cúpula masista tampoco quiso respetar el resultado de un referéndum, y nuevamente se burlaron del pueblo boliviano, la Constitución, las leyes y la voluntad popular. Para eso engendraron el fallo 084 de noviembre del 2017 al que has hecho mención, ¿no? Y ahora, como ustedes mientras nosotros atacamos ese fallo, atacamos la reelección indefinida, los masistas, todos los masistas, defendían a muerte que era un derecho humano, ¿no? Defendían a muerte que era un derecho humano, comenzando por el actual presidente y jefe del ala arcista del MAS, Luis Arce, ¿no? El propio señor Lima, etcétera. Ahí sí defendían pues que era un derecho humano. Ahora no saben cómo desdecirse de lo que han venido diciendo durante años, que sí había derecho a la reelección indefinida. Nos han llevado al conflicto del 2019, donde nos han hecho enfrentar entre bolivianos, ha habido muertos, ha habido heridos, pero ni así son capaces de reconocer que se equivocaron y que deberían dar un paso al costado. Entonces, para tratar de tener un argumento y ahora desdecirse y cambiar sus palabras y su posición, son ustedes los que hacen salir la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023. Es el propio masismo que engendra ahora una nueva sentencia constitucional para poder decir lo que está diciendo el diputado Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y todos los voceros del MAS, incluyendo el eneferista vocero, ¿cómo se llama? Jorge Richter, ¿no? Incluyendo su vocero neferista. Por eso sale esta sentencia constitucional, porque ustedes la necesitan, y por eso ustedes la defienden, porque ustedes la necesitan como excusa para decir exactamente lo contrario a lo que han venido diciendo todos estos años. Y lo que más me asombra es que no tienen vergüenza en la cara, Juan José. No tienen vergüenza cuando están hablando ante los medios.
¿O me vas a negar que no eran ustedes los que defendían la reelección indefinida de Evo Morales? No, pues, por favor, reconozcan que se han equivocado, no sé, inventen otra cosa. Pero además no terminen usando el Tribunal Constitucional Plurinacional. Porque si no fuera así, además esta sentencia 10-10, si no fuera el resultado de la necesidad del ala arcista del MAS, yo me pregunto y le pido al pueblo boliviano que se pregunte, ¿por qué no se atendió, por ejemplo, el recurso presentado por el diputado Marcelo Pedraza, que trataba este tema en específico, la reelección como un derecho humano? Y hasta el día de hoy no tiene respuesta. Y sin embargo, en una consulta que no tiene nada que ver con el tema, el Tribunal Constitucional sí se pronuncia. Ah, aquí sí. ¿Por qué? Porque es orquestado por sus mandantes. No. Aquí hay que ser honestos, hay que ser claros. Aquí lo que hay es un uso utilitario, político, partidario de estos sujetos que además, insisto, hay que investigar, y ustedes como diputados, sé que el MAS no lo va a hacer, pero los diputados de la oposición, los senadores de la oposición, tienen que investigar a estos juristas, a estos abogados que hoy fungen de magistrados. ¿Cuál es la motivación de estos señores para ilegalmente prorrogarse sabiendo que van a tener consecuencias en el futuro? ¿Qué los motiva? ¿Qué es lo que los lleva a arriesgar su propia tranquilidad, la de su familia, etcétera? ¿Qué los motiva? Yo como ciudadano exijo a los diputados y senadores que inicien procesos de auditoría jurídica a cada uno de estos magistrados. Pero lo claro, y termino con esto, es que esta sentencia solamente les es útil a ustedes para su discurso, para ahora justificar su cambio de posición. Muy bien, para finalizar este primer punto, diputado Juan José Jauregui, brevemente. Bueno, yo voy a iniciar con la frase, ¿quién nos entiende? Hace varios meses, años, se han movilizado, han reclamado, y obviamente ahora se emite una decisión, o bueno, es un fundamento que es parte de una decisión jurisdiccional, que por su naturaleza de ratio decidendi, es de cumplimiento obligatorio también. Pero resulta que parece que ahora estamos viendo lo mismo que en la Cámara de Senadores y en parte de la Cámara de Diputados se ha ido observando. Una armonía discursiva, una sintonía discursiva, un romance discursivo entre el sector radical del oriental socialismo y también sectores de oposición. Porque no de otra manera se puede interpretar, por ejemplo, que exista una instancia como la Cámara de Senadores, por ejemplo, en donde se aprueben proyectos de ley por casi más de 2/3 con absoluta inconsistencia jurídica. Si de alguna manera mi primera intervención ha sido apegada a los artículos, a la Constitución, al Pacto San José de Costa Rica, a la opinión consultiva, básica y fundamentalmente ha sido para orientar un poco esta mesa de diálogo, porque hemos ido hablando de todo y no hemos enfocado básicamente cuál era el punto que se pretendía en Panamericana que podamos abordar. Teníamos necesariamente que explicar los alcances de una decisión de esta naturaleza. Pero resulta paradójica la pretensión, por ejemplo, que tiene un Toja cuando habla de un Estado fallido, de un Estado corrupto. Yo le puedo creer eso un Toja a usted, en la medida en que usted nunca haya desempeñado las funciones de legislador. Y usted fue legislador en el tiempo más corrupto. Pero yo ¿No se acuerda usted de los aviones, del avión Biscraps? ¿No se acuerda de Marino Dieuddato? ¿No se acuerda que fue parte del gobierno de Banzer? Y el suscrito entre el año 97 y el 2002, entre el año 2000, 2001, 2002, ya hacía actividad política en la universidad. Y nunca hemos visto desgarrarse las vestiduras para criticar este tipo de conductas corruptas que hemos visto en esas gestiones. ¿No es verdad? Realmente, traición. Usted habla de vestirse de los ponchos para conseguir el voto. ¿Acaso usted entre el año 73 al 76 no fue perseguido por el régimen de Banzer? Lo encarcelaron. Así es. Y el 97 al 2002 convivió con el régimen.
Entonces creo que hay que estar un poco... Va a tener oportunidad, sí, don Fernando, va a tener creo que alguna hay que alusión, tener un poco pero de- alusión va a tener la oportunidad de responder. Dejemos que termine el diputado. Coherencia con el tránsito que hemos tenido en la faz de la tierra para poder criticar algunos escenarios. Nadie está desconociendo que existen varios elementos que han delinquido en actos de corrupción, no solamente en esta gestión de gobierno de los 3 años, sino también en los 14 años y previos a los 14 años. Y tampoco vamos a iniciar un discurso desastroso, calamitoso, vergonzoso, apocalíptico con relación a lo que está sucediendo en la Administración de Justicia. El año 2010 hemos tenido el Tribunal Constitucional que ha estado integrado por una sola magistrada, que durante 1 año y medio no ha hecho una sola sentencia. El Consejo de la Judicatura, que se llamaba en aquel entonces, no ha tenido la posibilidad incluso de tener integrantes. El Tribunal Supremo de Justicia en aquella oportunidad, de la misma manera, ha tenido acefalías, y usted conoce. Y usted también conoce cómo se ha resuelto ese momento de cambio de la Constitución del 67 con sus modificaciones en el 90 con la nueva Constitución del 2009. Entonces, por honestidad, al César lo del César. Si hay algo que se ha hecho bien o se está haciendo bien en un momento, aunque sea de la historia, para reconducir los alcances de la sentencia 084, hay que reconocerlo. No nos vayamos a la acera de simplemente lo político sin valorar una reorientación de una decisión absolutamente inconsistente del año 2017, que siendo masistas la hemos criticado. Por eso es que nunca he sido pues candidato siquiera a ser concejal de mi municipio en Oruro. Recién hemos podido ser candidatos en el nuevo ciclo. Ahora, creo que debemos ser responsables en la medida en la cual tengamos que asumir una posición con relación a los acontecimientos que se están dando. El escenario político que se está configurando a la fecha, producto de esta reconducción de todas de esas decisiones que se tomaron en su momento, va a generar una nueva condición. La gestión 2025 es evidente. Probablemente el bloque de oposición incluso está a contratiempo porque no está teniendo la condición para poder generar una propuesta país seria. Y eso obviamente yo rescato de varias aseveraciones que usted en su momento las ha vertido en varios medios de comunicación. No hay una propuesta país, es evidente. Pero no se nos puede involucrar en un escenario de irresponsabilidades jurídicas porque también hay algo que debo explicar. Por ejemplo, usted hablaba que se está dando el poder a un solo polo del Estado. Eso se llama división de los órganos. Ya no hay poderes. ¿Y sabe cuál es la razón para que en algún momento nosotros respaldemos el hecho de que se prolonguen las funciones de los actuales tribunales? Porque precisamente, si el artículo 2 de la Constitución usted revisa, señala que el Estado boliviano se organiza en órganos. Antes eran poderes. Cuando usted era diputado eran poderes. Ahora son órganos. ¿Cuál es la diferencia? Le explicaré. Le explicaré. Hay un punto más. Pero déjeme concluir. Los 4 órganos deben simultáneamente desarrollar funciones. Y no es admisible en un Estado de Derecho que un órgano no esté funcionando. Porque estuvieses generando o no estuvieses garantizando el acceso a la justicia, entendiéndose como un derecho fundamentalísimo. Y esa es alguna de las razones por las cuales seguramente se tomó la decisión de emitir y firmar la Declaración Constitucional 049, que es el siguiente punto de nuestra discusión. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui. Tiene la oportunidad de responder a esa alusión don Fernando Untoja, pero le incorporamos de lleno también el segundo punto que tiene que ver, para que utilice todo ese tiempo para hacerlo, la situación del sistema judicial. Esto ante la vigencia de la prórroga de funciones, que es parte de los cuestionamientos, las críticas que se han producido hasta este momento. Adelante, en el segundo punto, su respuesta además. Muy bien. A ver, es genial lo que hace Jáuregui con sus salidas, pero no son consistentes los conceptos que lanza, porque no los puede explicar. Segundo,
¿Por qué digo Estado fallido? ¿Qué es un Estado fallido? Y voy a demostrarle qué es un Estado fallido. Es aquel Estado donde no se cumplen las leyes y se interpreta de acuerdo a los intereses del dictador. ¿De acuerdo? Ninguna institución funciona correctamente. Y no me hables de armoniosidad. No hay. Ninguna institución funciona en armonía con la otra institución. Armonía discursiva. No, pero yo estoy hablando de armonía real que ustedes quieren mostrar con la noción de poder, de órgano. Esa metáfora biológica de órgano me está diciendo de que no puedo vivir sin el brazo derecho, tengo que tener la izquierda, me está diciendo. Pero sin embargo, en el Estado fallido, ninguna institución funciona en este momento. ¿Cuál funciona bien correctamente? La Asamblea Plurinacional funciona en absoluto. ¿Cuál es la armonía de esa Asamblea Constituyente? Funcionan las otras instituciones con cierta armoniosidad. Nadie respeta las reglas de juego. Aquel que comete algún delito se hace exonerar por los otros poderes. Entonces sale inocente de cualquier cosa y siempre está libre. Los que cometen crímenes o los que se dan a la tarea de utilizar el dinero del Estado, que es en el fondo los impuestos de los ciudadanos, nunca van a la cárcel. Tenemos varios ejemplos. Tomaré del Fondo Indígena, donde está involucrado incluso el presidente. ¿Dónde está? ¿Han cumplido la ley? ¿Han aplicado la ley? ¿Ese órgano de poder ha aplicado la ley y ahora están en la cárcel? No. En el Estado fallido es el inocente que va a la cárcel como delincuente. Segundo punto importante del Estado fallido: no tiene un control sobre el territorio nacional, no solamente en términos físicos, sino tampoco mental. Todos los días Santa Cruz pregona el separatismo. ¿Qué hace el Estado? Alimenta. Un Estado donde las instituciones, a través de los ministerios, alimenta el racismo, alimenta la contradicción étnica todos los días. En el Estado fallido es prohibido ser rico porque le están mirando como el enemigo del pueblo. El discurso del pueblo es de ustedes. Entonces, ¿en qué el Estado fallido en este momento con el gobierno del MAS tiene trascendencia internacional? No tiene relaciones en el mundo, relaciones económicas reales. ¿Tienen una escuela de diplomacia? No existe. No sé quiénes irán. Van al dedo. ¿Cuánto es la inversión extranjera directa en Bolivia? No alcanza ni a 1.000 millones. Nadie va a invertir porque no existen garantías aquí jurídicas para invertir. Ustedes dicen que la economía está bien, que todo está bien, porque al final de cuentas, quien absorbe la mano de obra más grande es el llamado sector informal, digo bien claro, llamado. Entonces, aquí no me pueden hablar de que hay armoniosidad porque se ha cambiado el término de poder en órgano. No hay. Es el mismo. La estructura de poder del Estado es uno solo. ¿De acuerdo? Es uno solo. Ahora, cómo el gobernante utiliza esas instancias de poder es otra. ¿Quién está contento con la Constitución y con el gobierno de Evo Morales y Arce en esos 18 años? Nadie. Pero yo decía, ¿a quién se puede quejar en el Estado plurinacional? ¿A quién me voy a quejar? ¿Al Parlamento? ¿A los jueces? ¿Al fiscal? ¿Al tribunal? ¿Al TCP? En ese sentido, la situación del sistema judicial es bastante delicado. Por primera vez hemos visto de que los miembros del TCP se levantan un día y se prorrogan cuando han sido electos por voto popular. ¿De acuerdo? Prorrogarse un cargo, ¿qué es? ¿Es legal?
Yo quiero preguntarle, usted es abogado, es de la Comisión de Constitución. ¿En qué lugar de la Constitución dice que los magistrados pueden prorrogarse? Quisiera que me lea, a usted le gusta leer. ¿En qué lugar dice pueden prorrogarse? Para garantizar la seguridad del Estado, del pueblo. ¿En qué lugar dice? No dice. Como han fracasado con la elección de magistrados, entonces han utilizado al actor del TCP, han dicho, señores, ustedes prorróguense. Y mientras va a haber juicios por aquí y por allá, nosotros vamos a continuar. Ya habremos anulado muchas cosas, muchos adversarios. Esa es en el fondo la acción política. La ley pues está bien hecha. No todo lo que está bien hecha funciona. Hace rato dijo Bedregal, seguimos siendo repúblicas, dice. No están ya no es república. Teóricamente está marcadito república. En los hechos no somos república. No hay algo que funcione como república. Entonces, si fuera república no pasaría la prórroga del TCP. No pasaría así. Si fuéramos república, la ciudadanía tendría que sancionar con voto, pero no puede sancionar porque los candidatos son los mismos y hacen campaña con el dinero del pueblo que paga sus impuestos. ¿O si de dónde sacan? Cuando dan 180 o 150 bolivianos a los marchistas que apoyan a Arce y a los que apoyan a Evo Morales, ¿quién paga eso? El ciudadano. Porque si no paga el ciudadano, entonces tendría que pagar el narcotráfico, ¿no? No creo que la gente venga a instalarse en la plaza, a Baroa, una semana sin trabajar. ¿O es que el partido de los masistas está formado por puro vagos y que reciben simplemente prebenda todos los días? Y no creo tampoco que han juntado en el Alto para apoyar a Arce, la gente vaya gratis. Y los conozco muy bien, les conozco tan bien. A Evo Morales le conozco tan bien y también a Arce le conozco muy bien. Cómo funciona la izquierda boliviana. Ahora, para el futuro es bastante complicado. Es un antecedente nefasto. Ahora va a renunciar uno por uno los miembros del TCP. 2 se fueron. Cumplieron su misión. Seguramente, como Bacarreza del anterior TCP, irá de embajador a Panamá o a Cancún. Estarán felices ahí, con la plata del soborno que ha dado el gobierno del MAS. Y seguro estos que están ahí van a ser embajadores. Entonces, ¿en qué va a quedar el TCP? Tendrán que nombrar otra vez por decreto ahora a los empleados que estén en el TCP para administrar, para legislar la justicia, el Poder Judicial, o el órgano de poder, o el órgano judicial. Entonces acá estamos en un peligro tremendo. El Estado se descompone. De lo fallido que es, se va descomponiendo. Y la ciudadanía va perdiendo confianza en el gobierno y va perdiendo confianza en el Estado. Y eso es lo más grave. ¿A quién se va a quejar? A nadie. ¿Cuál es el mensaje del gobierno que maneja el Estado? Que todo está bien. Estamos en el país de economía súper blindada. Nadie sufre aquí. No hay pobres, no falta dólares, no falta nada. El gas abunda. Pueden duplicar las subvenciones a hidrocarburos. Todos tienen trabajo. Todos tienen trabajo. Entonces, si ustedes reconociesen eso y dijesen estamos mintiendo, seamos más realistas, podrían merecer un poco de respeto, incluso como parlamentarios o incluso como militantes. Con lo que pasa con la prórroga, esto ya peor. Un alcalde también puede prorrogarse. Un gobernador también podría prorrogarse. Y prorrogarse también es el señor Arce. Yo vuelvo a mi punto de inicio. Todo esto está hecho para preparar un campo donde solo existan 2 candidatos, Evo Morales y Arce. Y eso que me diga que no puede ser candidato me está contando cuentos. El día que sea candidato le voy a llamar y le voy a venir, le voy a decir en algún lado, ¿qué dice ahora? Va a ser candidato a Evo Morales. Tu compañero
Romero ha dicho que sí. Al menos ha sido honesto Romero. Y no lo has enfrentado a vos, a Romero, no lo has criticado. Y Romero se te hace en la cara. ¿Por qué? Porque él sabe exactamente qué es lo que han preparado. Se le ha ido en el discurso todo el plan urdido entre masistas al interior, entre Evo y Arce. Porque ahora sería bien que desecho el poder judicial, va a estar también deshecho el poder electoral. Va a estar. Ni el Parlamento puede funcionar. Bien. Ahora, si eso ocurre, entonces ustedes están pensando y agradeciendo el trabajo que han realizado los del TCP, para decir, señores, gracias, nos has permitido instalar la dictadura cubana en Bolivia. Ese es. Yo, por ejemplo, dije, oiga, no le he visto en Oruro. ¿Desde cuándo es masista usted? ¿Desde cuándo es masista? Soy el vecino de su familia. ¿Pero desde cuándo es masista? ¿Desde cuándo es masista? Desde el 2004. 2004, cuando ya estaba entrando al poder. No, antes de que entre al poder. En 2006 hemos entrado al poder. Entonces termino con eso, don José Luis. El 24 va a ser conflictivo en el país. Si es que el gobierno no tempera su discurso de impostura y de propaganda y de especulación. Sus especuladores debían callarse. Y no tienen que decir que nos critican. La crítica es parte de la democracia. Yo no estoy de acuerdo pues con su lectura de la Constitución, con su interpretación. Entonces eso implica otro debate, ¿de acuerdo? Me gustaría debatir propuestas de sociedad, propuestas económicas, realmente. ¿Usted es socialista, señor Jauregui? ¿Socialista usted? Claro que sí. ¿Qué es el socialismo para usted? El examen va a ser en otro momento. ¿Pero qué es el socialismo? Diga para la población, para que la gente le apoye. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué conoce del socialismo? Es así, termine. Gracias, don Fernando Untoja. Le damos la palabra al don José Luis Bedregal, también para hacer referencia a este segundo punto. Seguramente el diputado Jauregui va a asumir algunas respuestas en el momento en que le corresponda su turno. Ahora, don José Luis Bedregal, haciendo referencia a este segundo punto, ¿qué es lo que viene en el país, tomando en cuenta no solamente lo descrito por Fernando Untoja, sino lo que han manifestado ya varios estudiosos y los anuncios que se han realizado incluso? ¿Qué es lo que irá a ocurrir? El proceso, muchos dicen, de desinstitucionalización, ¿está más evidente en el ámbito judicial o no? En todos los ámbitos, pero si me permites antes, José Luis, primero yo claro que coincido, lo he señalado a un principio, el Estado republicano se ha desmoronado, lo han destruido, pero eso no evita que la Constitución, la actual, la vigente, como la anterior, sigue nombrando a nuestro país como República de Bolivia. Así está en el artículo 11 de la Constitución. Es decir, la República continúa existiendo, así está en términos teóricos en la Constitución, pero en la práctica, coincido con Fernando, lo que han hecho es destruir los elementos básicos de un Estado republicano que, reitero, iguales todos ante la ley y órganos de poder independientes, que se denominen como se denominen, porque ahí solo hay un cambio de nombre, pero en el fondo son lo mismo porque es un concepto de Estado. Lo segundo, está claro que Evo Morales nunca tenía el derecho de ir a la reelección indefinida, eso lo hemos dicho siempre, y ahora tampoco lo tiene, y yo quiero reiterarlo y dejarlo claro. Esto porque está así señalado en la Constitución, y para refrendar esto además ha habido un referéndum y se tiene que respetar, de acuerdo a la Constitución en nuestro país, la voluntad del soberano. A nosotros, a los demócratas, no nos hace falta ni respaldar ni rechazar esta sentencia 1010/2023, porque las cosas son claras. Y si cumpliéramos todos la Constitución y las leyes, pues no estaríamos en estos conflictos. Y esa es una cosa que el pueblo boliviano tiene que pensar, reflexionar seriamente, porque el daño que está viviendo la sociedad, la paz y la tranquilidad de nuestras familias en estos días, la falta de perspectiva, la incertidumbre por la conflictividad que está sembrando el MAS,
Es el resultado de que tenemos un partido en función de gobierno hace muchos años que cree profundamente en la confrontación, que cree profundamente que tiene que destruir todas las instituciones, y en tanto sigan teniendo el poder lo van a seguir haciendo, es decir, van a seguir sembrando confrontación entre bolivianos, entre Oriente, Occidente, campo, ciudad, empresarios, trabajadores, cualquier excusa que puedan encontrar para que estemos enfrentados. Mientras sigan en el poder van a seguir destruyendo todas las instituciones, las públicas y las privadas, y eso nos hace absoluto daño a todos. Y esto lo digo como parte de la evaluación, José Luis, porque a eso nos han invitado, porque es una evaluación a un contexto a partir de los hechos que se han dado. Si cumpliéramos la Constitución, deberían los honorables senadores, los diputados, en primer lugar, querido Juan José, acusar, ¿no?, de acuerdo al artículo 159 de la Constitución, acusar ante la Cámara de Senadores a los magistrados que han violado la Constitución al prorrogarse, al autoprorrogarse. Y si los senadores cumplieran con la Constitución de acuerdo al artículo 160 de la misma, tendrían que juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional, Supremo, Agroambiental, etcétera, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que debería ocurrir. Pero lastimosamente lo que nos han enseñado, a lo que están acostumbrados los representantes y dirigentes del movimiento al socialismo es a no cumplir las leyes, a no cumplir la Constitución y meterle nomás. Y por eso estamos como estamos, lastimosamente. Ahora, entrando al tema sobre la situación del sistema judicial. Ya lo ha señalado Fernando, y hay 2 renuncias, porque hay magistrados que han comprendido la irracionalidad de este acto, la irracionalidad, y porque además saben que tarde o temprano van a tener que pagar las consecuencias de su arbitrariedad, de este acto absolutamente ilegal. Pero además, ahora vamos a tener litigantes que van a estar frente a un panorama incierto, y cuando el diputado Jáuregui nos dice que la justicia no está en un estado calamitoso, no es desastrosa, antes ha sido peor. No, es que los litigantes, Juan José, están en un escenario realmente calamitoso, porque los actos de los prorrogados son nulos de pleno derecho. Y entonces, ¿qué va a pasar con las causas que llegan a estos altos estrados? ¿Qué pasa con el derecho de estas bolivianas y bolivianos de acceder a justicia y tener la certeza de que esos fallos van a ser respetados en un futuro? Mira, ¿cómo no va a ser calamitosa la situación de la justicia si en las últimas horas recién ha salido la sentencia en el caso de la concejala Juana Quispe de Ancoraimes? ¿Cuántos años ha durado ese proceso? 10 años. Esta concejala ha sido asesinada. Es un caso de violencia política, de asesinato. ¿Perpetrado por quiénes? Por un alcalde y concejales del MAS. Si ni siquiera una concejala, como era la señora Juana Quispe, pudo encontrar después de muerta justicia oportuna, ¿se imagina la audiencia cuál es la situación de los bolivianos y bolivianas que tienen la desgracia de caer en un estrado judicial? Pero aún así, para los diputados del MAS, o por lo menos para Juan José, no, la justicia no es calamitosa, no es desastrosa. Es que claro, así como el exalcalde de Ancoraimes y esos concejales asesinos tenían de su lado al poder, pues claro, la justicia tardó en llegarles. Para ellos seguro que no es calamitosa ni es desastrosa, pero para el 99.9% de los bolivianos, estimado Juan José, la justicia está en su peor momento, es un desastre. Nadie dice que antes fue buena, pero por lo menos en los años precedentes al gobierno de Morales y del MAS, habían controles cruzados, había un mecanismo que funcionaba, habían tribunos notables, respetados por la colectividad, la justicia nunca ha estado peor en 200 años que ahora. Y si no, que alguien lo diga. Además, esta autoprórroga de los magistrados no tiene fecha de conclusión. ¿Hasta cuándo es? Porque el 2024 hay elecciones
primarias. El 2025, elecciones nacionales. El 2026, elecciones subnacionales. Entonces, ¿cuándo van a ser las elecciones de los magistrados? O sea, aquí lo que se está intentando hacer es que los operadores de la injusticia para el servicio de un partido político se perpetúen para garantizar que sigan manipulando la injusticia para beneficio de este grupo político. Por eso es una prórroga sin fecha de conclusión. Además, hay que señalar que en el MAS, evistas y arcistas han iniciado una batalla por el control de la justicia en detrimento de los derechos de toda la sociedad. Podríamos señalar que en anteriores prórrogas, el 2009, el 2019, de autoridades nacionales, senadores, diputados y subnacionales, quien procedió con esa iniciativa fue pues el Parlamento, y luego se hizo una revisión de constitucionalidad, no como ahora. O sea, en esos momentos hubo una necesidad, pero ahora no se puede pues usar eso como referencia, porque lo que han hecho estos magistrados, yendo en contra de la Constitución, es autoprorrogarse, usurpando las atribuciones de otro poder, como es el poder legislativo. Y ahora cabe la pregunta: ¿qué harán estos señores, los senadores y diputados? ¿Van a proceder en consecuencia a lo que les manda la Constitución o son parte del problema? Lastimosamente creo que la respuesta es obvia. Diputados y senadores, con algunas excepciones, son parte de este problema. Son parte de la desinstitucionalización, son parte del estado de indefensión en que están dejando a la sociedad en su conjunto, y esto tiene que ser castigado. Pero castigado como castigamos los demócratas, con el voto. Eso es lo que corresponde, pero para ello también es necesario demandar a la oposición democrática mayor capacidad, mayor valentía para enfrentar este momento en el que estamos viendo que el totalitarismo está tratando de imponerse y de destruir nuestro país. Muchas gracias, don José Luis Bedregal. Para finalizar este segundo punto, el diputado Juan José Jauregui, adelante. Bueno, por un principio de igualdad, tendría que duplicar el tiempo, José Luis, porque en realidad todas son arremetidas en contra de lo que estamos hablando y hablando. Pero en todo caso, ¿no? Bueno, adelante, esas son las reglas del juego del programa. Fernando me ha hecho socialista. Y al último voy a rendir el examen de socialismo breve. Y en alguna oportunidad, Fernando Untoja, vamos a tener la oportunidad de discutir también sobre temas conceptuales, doctrinales. Espero. No, tenga la presencia, si José Luis nos permite, vamos a hacer las cosas. Estamos sobre el tiempo, por favor, vayamos a hablar. A los puntos, y vayamos, ¿no? Bueno, lo interesante habría sido iniciar la conversación, y básicamente el suscrito ha venido un poco documentado para hacer explicaciones jurídicas con relación a todo lo que ha sucedido y los alcances de las decisiones que se han tomado, pero en las condiciones en las que nos encontramos es un poco complejo y solamente vamos a hacer breves pincelazos para que pueda quedar algo claro. Y no podemos dejar algunas aseveraciones sueltas. Por ejemplo, Untoja decía: nadie ha estado contento con la gestión de Evo de los 14 años. Le voy a ser sincero y voy a retrotraerme siempre a los antecedentes históricos que he tenido la posibilidad de vivir. ¿Cómo podemos señalar que nadie ha estado contento? O sea, el hecho de que en este momento haga una apreciación con relación a los alcances jurídicos de una opinión consultiva no involucra que tenga que desconocer los méritos de Evo Morales que han sido iniciados en la gestión 2006. ¿Cómo podemos olvidar un 1 de mayo de la gestión 2006, la promulgación del Decreto Supremo Héroes del Chaco, que ha permitido la recuperación de los recursos naturales? Pero déjeme concluir. Pero llega en beneficio a los bolivianos. Ahora dígame una cosa, sinceramente, los maestros, el personal de salud, probablemente muchos son jóvenes y no recuerdan lo que ha sucedido cuando usted era diputado. Yo he sido estudiante de colegio. He sido estudiante de la universidad en la gestión del 97 al 2002, cuando usted era diputado. Y realmente los maestros la pasaban mal. ¿Por qué? Porque primero los sueldos no llegaban.
Los sueldos se cancelaban después de un mes. Los maestros se movilizaban. ¿Por qué? Untoja, porque precisamente los recursos, la administración de nuestros recursos, la administración de nuestro Estado, ustedes convirtieron al Estado en un Estado gendarme, que no se ocupaba de producción, simplemente se ocupaba de administrar, de lo que usted habla tanto, de impuestos. Ahora, ¿cómo podemos señalar de que no hay cambios después de la gestión de Evo? Claro que ha habido cambios. En tema de ingresos, incremento de personal de salud, incremento de maestros, la mejora del salario de los maestros. Obviamente que falta mucho aún por hacer, pero se ha cambiado. Tu provincia, Guayamarca, ¿tiene obras? No tiene obras. Hermano, yo te invito, volvé. Vas a revisar, tiene obras, tiene infraestructura vial. Oruro Pisiga, tú eres orureño. ¿Acaso no te acuerdas que Jaime Paz Zamora llegaba a Oruro, hacía grandes concentraciones de estudiantes, hacía ingresar maquinaria pesada para decir que se iniciaba el Oruro Pisiga y nunca se iniciaba? ¿Y cuándo se ha iniciado y cuándo se ha concluido? En la gestión del movimiento al socialismo. Para simplemente hacer un antecedente y señalar de que no es cierto lo que usted dice, que la gente está absolutamente descontenta con la gestión de gobierno del movimiento al socialismo. Con relación al tema de los procesos por la aberrante decisión, entre comillas, que se habría tomado por parte del Tribunal Constitucional. Una puntualización, Pedregal. No se inicia un proceso en la Cámara de Senadores. Un proceso de esta naturaleza se modula o se adecua o se regula por la Ley 044, que es la ley para el enjuiciamiento a altas autoridades, no solo de la Administración de Justicia, sino de presidente, vicepresidente también, que tiene una modificación, que es una ley, la 612, y se inicia a denuncia. Puede ser un legislador o puede ser usted, cualquier ciudadano puede hacerlo. Eso es lo que he leído. No, usted ha hecho de la acusación. Un proceso investigativo inicia por la denuncia. La acusación es una vez que concluye la etapa preparatoria y se emite una acusación formal cuando ya tienes suficientes elementos indiciarios para subsumir la conducta del acusado en la posible comisión de un delito. Y recién se envía a la Cámara de Senadores para que pueda ser enjuiciado. Ese es el procedimiento para que podamos no confundir a la población boliviana. Ahora, con relación al sistema judicial, lo cierto es que debemos ser críticos ante posiciones que se han ido observando en esta gestión, en la gestión 2023 me refiero. Cuando iniciamos en la gestión, o en el mes de marzo, la construcción de un reglamento bajo los mismos mecanismos, las mismas modalidades que se activaron en la gestión 2011 y en la gestión 2017, para la renovación de estos altos tribunales, se aprobó una resolución, la resolución 05 de Asamblea Legislativa, pero también hay que contar a la población algunos entretelones de la discusión legislativa, y creo que va a enriquecer su apreciación, compañero Untoja, en el sentido siguiente. En aquella oportunidad, lo que se pretendía es llevar adelante un proceso de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa, con las evaluaciones, entrevistas, todos los mecanismos para conocer quién es tu candidato, si está o no está capacitado, que en el entendido de que estás hablando de renovar tribunales de ultima ratio, la última decisión. Después de esa decisión, lo único que te queda es un tribunal celestial. La propuesta de Comunidad Ciudadana, que no lo haga la Asamblea Legislativa, que lo haga una comisión de notables, porque los diputados están incapacitados para evaluar, porque muchos de ellos no conocen nada de derecho. ¿Y cómo fue mutando la propuesta de Comunidad Ciudadana y de Creemos también? Al extremo de transitar de conformar una comisión de notables para que los evalúen a los candidatos, para transitar luego a evaluar, a olvidar las evaluaciones en el segundo momento de la fase de preselección o de la construcción del reglamento. Olvidar la evaluación, olvidar la entrevista, ir a un simple checklist de cumplimiento de requisitos. Y a partir de ese momento emerge un otro recurso que no fue del gobierno, no fue del masismo en su sector radical o en su sector renovador, como nos han bautizado. Fue un recurso abstracto de inconstitucionalidad que fue presentado por un diputado del bloque de oposición, de la bancada de Creemos.
Y es a partir de ese recurso abstracto de inconstitucionalidad que se incorpora un nuevo elemento en el trámite legislativo que permanentemente también han ido exigiendo. El tema de que se aprueben por 2/3 las decisiones de esta naturaleza. Y la sentencia constitucional 060, que ha sido notificada el 31 de julio de la gestión 2023, concede que todo sea por 2/3 dentro del procedimiento legislativo que está regulado en el artículo 163 de la Constitución Política del Estado. Con ese nuevo escenario, Comunidad Ciudadana, que hablaba de la meritocracia, de que tengan que ser una comisión de notables, transita por abandonar las evaluaciones y luego en esa exigencia de los 2/3 ingresa a un otro escenario de propuestas de la misma naturaleza que no tengan nada que ver con méritos, no tengan nada que ver con idoneidad. Y en la exigencia de los tiempos, al final incluso asumen las últimas propuestas, tal vez usted ha escuchado, del bloque de oposición. Que vayamos a sortearnos entonces, ya que no hemos tenido posibilidades de iniciar esta renovación de estos altos tribunales, ingresar a la ludocracia, el sorteo. Hagamos bingo de las autoridades. Sorteemos entre los vocales de los distintos departamentos para que asuman esas responsabilidades. Y en el culminar del año resulta que nos traen 2 propuestas absolutamente descontextualizadas, porque no se olvide usted que vivimos en un Estado de Derecho que nos regulamos por la Constitución, pero le he explicado al principio también que existe, al ser Bolivia signataria del Pacto de San José de Costa Rica, existen tribunales internacionales. Y esos tribunales internacionales también regulan el cumplimiento de los deberes del Estado y de los servidores públicos también. En el último momento del proceso de construcción normativa, que siempre fue minado por recursos, amparos que fueron presentados, resulta que el bloque de oposición, en armonía con el sector radical del movimiento al socialismo, nos presentan proyectos de ley descabellados. Por ejemplo, la suspensión de plazos procesales o el desconocer los alcances de una sentencia constitucional a través de una ley. El suscrito es abogado. Y este tipo de aberraciones podrían involucrar responsabilidades para el conjunto de los legisladores. Si no, le invito a que pueda revisar el caso Quintana Coelho versus Ecuador, de la gestión 2013, sentencia constitucional 266 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que ha sucedido con los legisladores que han obrado de la manera en la cual se nos estaba induciendo a la Asamblea a que obremos con el tema de las elecciones judiciales. Lo cierto es, tiene tiempos, tiene plazo, de la misma manera tiene plazo. Lo que se requiere en este momento es seriedad por parte de la oposición. Se requiere seriedad porque, ¿qué es lo que hemos visto? Hace unos días atrás se han constituido en Sucre para presentar una denuncia en hoja membretada de Comunidad Ciudadana, 20 legisladores, sin cumplir los formalismos de identificar siquiera cuál es el delito o cuáles son los formalismos que te señala el Código Procesal o Código de Procedimiento Penal. Y en el caso de la construcción de esta norma que nos permita reencauzar la renovación de estos altos tribunales, antes de que concluya la gestión 2023, seguramente usted ha hecho seguimiento, y los radioescuchas también, de la sesión del 21 de diciembre, jueves 21 de diciembre, donde votaron por no iniciar el receso legislativo. Se desgastaron las vestiduras, se golpearon el pecho, brindaron todo su tiempo para poder trabajar por una construcción de un reglamento, una ley que esté acorde a los parámetros constitucionales y normativos, para que podamos reelegir o reencauzar o renovar estos altos tribunales. Dígame, mire, el suscrito, según en teoría estamos en receso, pero toda la semana estamos trabajando en la Comisión de Constitución, una sola propuesta de todos aquellos que se desgastaron, seria, más allá de sus cartas políticas, de sus discursos, que al final en el ámbito jurídico no causan Estado. No hay esa voluntad. Esperemos. En unos días más vamos a reanudar el receso legislativo. Esperemos que vengan esa lluvia de ideas para ajustar. Porque no se olvide usted que una ley, tenemos la facultad, tenemos la reserva legal, la Asamblea Legislativa, pero la reserva legal no puede ser entendida. Cuando hablo de reserva legal me refiero a la construcción de leyes, no puede ser entendida como una varita mágica que va sobre todo, sobre principios, sobre fundamentos doctrinales o constitucionales. Debemos aprender a legislar y penosamente en muchos está faltando. Y ese es uno de los obstáculos que estamos teniendo.
Muy bien, muchas gracias, diputado Jáuregui. A propósito del tema legislativo, vamos a irnos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana por la premura del tiempo, simplemente en tono de reflexión. A 4 minutos, a lo sumo, por favor, por cada uno de nuestros invitados. El escenario legislativo, perspectivas de aplicación real de la tuición constitucional. ¿Está cumpliendo Constitución el legislativo? ¿Qué irá a pasar? ¿También será un escenario de desinstitucionalización? Empezamos con usted, don Fernando Untoja. Mire, a ver, la gente se ha dado cuenta de que Jáuregui no ha respondido hasta cuándo va a durar la prórroga y por qué se han prorrogado. No ha respondido, ha dado cuentos por aquí y por allí. Después ha hecho la culpa a sus amigos, a sus partidarios, a la oposición, etcétera, etcétera. La gente quiere saber hasta cuándo van a estar los prorroguistas, hasta cuándo. ¿Y por qué se han prorrogado? ¿Quién les ha dado ese derecho de prorrogarse? No ha respondido. Ahora, eso es bueno porque en ese tenor, en ese sentido es que funciona el Parlamento o la Asamblea. Primero, aparentemente se dividen entre más radicales y más arcistas. Se dividen. Incluso se pelean y se insultan. Los dos hacen sus mítines por aquí y por allá. El otro hace espectáculo, pues no lo han reconocido la OQN, y el otro dice, yo voy a hacer mi cabildo en el Alto, voy a juntar 1 millón. Yo siempre pregunto, ¿de dónde salió la plata para mover esa gente? Y los que están en el Parlamento, o en la Asamblea, no legislan en nada y nada. ¿Qué legislaron? ¿Legislaron la corrupción? No. ¿Las leyes? No. ¿Cumplieron con la elección de magistrados? No. Usted puede acusar, pues ellos son los culpables, no han querido que es que el otro. Entonces, como legisladores, no han legislado en absoluto. Si no han legislado en absoluto, lo que viene va a seguir siendo todo un carnaval. ¿De acuerdo? Y va a empeorar la cosa en el legislativo, va a empeorar. Primero, ya existe una disputa entre el Senado y diputados. Existe la disputa entre Andrónico y los arcistas. Andrónico quería convocar a la Asamblea, al Senado, reúne a algunos y el tribunal le jala la oreja y dice, no puede hacer eso, amiguito. En diputados sigue el circo entre los dos grupos radicales y arcistas. Es un circo, realmente es un circo, no es de legisladores. En ese circo no hay propuestas de ley, ¿de acuerdo? Hay más espectáculo de acusaciones. Y en la palestra hacen espectáculo frente a la gente. La disputa entre Evo Morales y Arce acapara todos los medios y también los parlamentarios. Están ahí. Entonces, acá no podemos decir que va a haber una tuición constitucional. No van a hacer nada. Lo que van a hacer es ocultar, camuflarlo y justificar que están legislando, que están manejando las cosas correctamente. Pero, sin embargo, yo considero de que nunca hemos tenido un parlamento, una asamblea de esa calidad maravillosa. Ellos son maravillosos. ¿Es verdad? Leerán los artículos que por alguna vez mete Jáuregui, por ejemplo. No leen los parlamentarios. Es pura consigna. Antes al menos se leía, pues, porque como jefe de bancada había que defender, había que dar mi justificativo antes de votar. Ahora no. Nadie analiza ni argumenta por qué están votando por tal ley. Lo único que hacen es ponerse bandera boliviana por un lado, por otro lado huipala, y con eso hacen carnaval, espectáculo. Y creen que con eso están avanzando. Luego hablan de la patria, hablan del pueblo, y el pueblo no les importa. Un bledo, realmente, no les importa. Algún diputado dice, en vez de esas cosas de elecciones de magistrados, de elecciones 25, debíamos ocuparnos de reactivar la economía. Pero han dicho que la economía estaba bien. ¿Por qué quieren reactivar? ¿Por qué quieren? En vez de tener una política internacional,
está apoyando a los terroristas de Hamas, ¿de acuerdo? Y están perdiendo toda la vinculación internacional con países amigos. En esas condiciones, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde va a venir las inversiones extranjeras? El litio es un anunciado espectáculo. ¿De dónde van a ser el gas ahora? ¿Van a seguir subvencionando? Una economía subvencionada se muere poco a poco. Entonces es catastrófico la labor parlamentaria y pienso que va a ser un desastre el 2024. Muchas gracias, don Fernando Untoja. ¿Qué dice José Luis Bedregal? Este último punto, 4 minutos, por favor. Muy bien. A ver, primero, esta asamblea tan débil, tan pobre que tenemos, por supuesto que ahora queda todavía mucho más debilitada. Yo leí el artículo 159 y 160 de la Constitución, Juan José, haciendo referencia a las atribuciones que tienen los diputados y senadores, justamente para acusar a los diputados, en el caso de los diputados, y juzgar en el caso de los senadores, ¿no? ¿Y a quiénes? Justamente pues estos magistrados, porque no debemos olvidar que los magistrados, además de autoprorrogarse, además de sacar fallos que van en contra de la Constitución, tienen altísima responsabilidad en la crisis de la justicia. Son la cabeza del órgano judicial, ¿no es verdad? Y por lo tanto tienen que rendir cuentas para explicarle a la población por qué no hay justicia independiente, por qué no hay justicia imparcial, por qué hay retardación de justicia, por qué no hay recursos para atender adecuadamente a los demandantes de justicia en Bolivia, por qué no hay recursos humanos adecuadamente puestos en los tribunales, etcétera, por qué hay tanto pariente en el órgano judicial, nepotismo, etcétera, por qué tienen causas acumuladas, no solo estos magistrados, sino todos los que dependen de ellos. Entonces, estos señores tienen que ser juzgados. Y no le podemos pedir que al ciudadano común que vive de su salario, que además entonces juzgue a los magistrados. No, para eso están ustedes, los diputados senadores. Discúlpame, pero para eso se les paga un sueldo. Justamente para eso, para que representen los intereses de un pueblo. No para que se vayan de vacaciones ni estén coludidos con estos sujetos que le están clavando una puñalada mortal a la democracia en Bolivia. Para eso los bolivianos de nuestros impuestos destinamos millones de bolivianos para senadores y diputados. No es para que se compren movilidades y paseen con chofer por nuestras ciudades ni viajen cada fin de semana de un lugar a otro. No es para eso. Entonces, si ustedes no los juzgan, ¿quién los va a juzgar? Habrá que esperar que haya una nueva legislatura, nuevos diputados y nuevos senadores que entiendan realmente cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus atribuciones. Pero conste, Juan José, que ustedes juraron cumplir la Constitución y debieran cumplir ese juramento. La Asamblea Legislativa ya ha quedado con sus atribuciones usurpadas, muestra su debilidad política, la incapacidad de generar diálogo, de generar acuerdos, generar consensos, es obvia, y creo que eso no se va a poder superar, José Luis. Ahora, el 2024, para colmo, viene con tareas fundamentales. Está la elección pendiente judicial, que no sé qué haremos, ¿no? Y tampoco lo saben los diputados ni senadores. Viene el censo, viene la elección del fiscal general. Entonces, ¿qué harán? Como no se van a poner de acuerdo, lo prorrogarán también a ¿no? Obvio, o sea, ¿para qué? Porque habrá que preguntarse, y yo le consulto a Juan José, que él es presidente de la Comisión de Constitución, ¿va a poder ponerse al menos de acuerdo con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado? Porque Miguel Rejas es evista. Entonces, por lo menos ellos se llegarán a poner de acuerdo. Sus bancadas, el más arcista y el más evista, ¿se van a poner de acuerdo? ¿Será que por un destello de lucidez van a poder establecer al menos una mesa de diálogo con el resto de los legisladores opositores? No lo sé. Y yo termino. Y ahí además
temas que no se han discutido. El presupuesto 2024 es oprobioso. Ustedes son orureños, las gobernaciones apenas van a tener 2.8% entre las 9 gobernaciones, es decir, no va a haber plata para los departamentos, no va a haber plata para los municipios, y los legisladores, bien, gracias. Muchísimas gracias, José Luis y a Panamericana. Muchas gracias, don José Luis Pedregal. Para finalizar, diputado Juan José Jáuregui. Vamos a responder algo que ha quedado en el tapete. Se señala cuánto tiempo más van a estar. En realidad, debo ser muy gráfico. El procedimiento legislativo debe estar en armonía con lo que establece la Ley 929. La Ley 929, en virtud de la aplicación de la Declaración Constitucional 049, señala que debe ser de estricto cumplimiento. Y esta Ley 929 le da los siguientes plazos. 150 días, hasta 150 días, dice la redacción, conferidos al Tribunal Supremo Electoral para que lleve adelante la elección o la organización y la elección propiamente. Pero la fase previa, que es una atribución de la Asamblea Legislativa, el artículo 158, parágrafo primero, numeral 5, señala que la única facultad que tenemos como Asamblea es llevar adelante la fase de preselección. Por eso es que en algún momento había una colisión de posiciones con varios de mis legisladores que entusiastas querían avanzar por aprobar una ley que designe suplentes a los actuales magistrados. No compartió el suscrito esa posición porque en realidad las atribuciones dentro de la estructura organizativa del Estado están conferidas por la Constitución a los órganos. Y la Asamblea Legislativa en el 158, que tiene 2 parágrafos, en el primer parágrafo, que tiene 23 numerales, no le confiere a la Asamblea a ingresar a ese escenario. Si nosotros ingresaríamos, estuviésemos usurpando funciones de otra instancia. ¿De dónde emerge la responsabilidad de administrar justicia de esos altos tribunales? ¿De la Asamblea? No. ¿Del Supremo Electoral? No. ¿Del Ejecutivo? No. Emerge por delegación del soberano. El artículo 7 de la Constitución Política del Estado señala que la democracia se ejerce de manera directa y de manera delegada. La manera delegada es: el soberano fue a las urnas y votó por estos ciudadanos y han administrado justicia. Lo que faltó fue la renovación de estos altos tribunales. Ahora, si nosotros avanzásemos por aprobar una ley mágica, como se nos pretendía inducir a hacer, cortando o paralizando el funcionamiento de estos altos tribunales, podríamos estar subsumiendo nuestra conducta a algo parecido que sucedió con Víctor Hugo Cárdenas. Antecedente: ustedes saben que en este momento Víctor Hugo Cárdenas tiene un proceso penal por resoluciones contrarias a la Constitución, Víctor Hugo Cárdenas y Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque en el mes de junio o julio de la gestión 2020, con el COVID, se les ocurrió suspender las actividades educativas. Y las actividades de la formación, la enseñanza hacia nuestros niños y hacia nuestros universitarios, ustedes saben que es un derecho fundamentalísimo también. De la misma manera que es un derecho fundamentalísimo el acceso a la justicia. Si es que nosotros indujésemos a la paralización de uno de estos órganos, estuviésemos subsumiendo nuestra conducta a la misma situación en la cual se encuentra Víctor Hugo Cárdenas en este momento, investigado por un proceso penal. Con los plazos que le he dado de la Ley 929, son 230 días. 230 días. 150. No, la sumatoria, un toja. 150 días al Supremo Electoral y hasta 80 días a la Asamblea Legislativa para la fase de preselección. Son 230 días, perdón, la última parte se me ha olvidado por el entusiasmo. Pero son 230 días que hacen un total de 7 meses y unos cuantos días más que tendríamos para concluir esta fase de preselección. Pero lo evidente es que necesitamos que se abandonen esas posiciones solamente políticas e ingresemos a un tema absolutamente técnico constitucional para ajustar varios elementos del proyecto de ley 144, que no lo construyó Jáuregui, lo construyeron en el Senado y con varios elementos inconstitucionales. Ese es el principio de la catástrofe a la cual en este momento nos encontramos. Gracias. Muy bien. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, el primer programa de este año 2024. Reiteramos nuestros parabienes para la familia boliviana durante este
año. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, a Fernando Untoja como jefe del movimiento AIRA, al coordinador de Sol.bo José Luis Bedregal y al diputado del MAS Juan José Jauregui. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.